Forum Análisis. Bienvenidos a nuestro especial de fraude corporativo y fraude en toda su concepción. Para ello está con nosotros la doctora Marta Cadavid. Doctora Marta, bienvenida a Forum. Muchas gracias por la invitación. Comencemos entonces, doctora Marta, por analizar qué se entiende por fraude. ¿Qué es el fraude? Por fraude tenemos varios conceptos y varios puntos de vista. Yo pienso que uno de los más grandes es el fraude es un fenómeno económico, es social, organizacional, está aplicado a las finanzas y a la contabilidad de cualquier empresa. Se puede también tomar como cualquier acto u omisión de naturaleza dolosa y por tanto de mala fe o de negligencia grave. Nosotros tenemos diferentes conceptos de fraude en nuestras vidas. Yo los quiero expresar acá como para contarles si usted sabía algo de fraude, porque con seguridad en nuestras compañías, en nuestro diario vivir, nosotros hemos recibido este tipo de mensajes. Por ejemplo, el fraude es todo intento deshonesto por obtener un provecho indebido de otra persona o una situación que no siempre genera un delito. Así es. No tiene tamaño. El fraude es fraude. Yo siempre lo he dicho, no hay pequeños fraudes, no hay grandes fraudes. El fraude es fraude. Lo que se miden son las consecuencias y el daño de ese fraude, o la gravedad de la falta o la violación de la ética y la moral, y obviamente el daño, digamos, a nivel económico. Pero es tan fraude, por ejemplo, el abuso que se comete usando los utensilios de oficina en la compañía, como es tan fraude, por ejemplo, robarse los ítems de inventario. Así es. Fraude también es la distorsión financiera con el ánimo de causar daño, cuando, por ejemplo, los dueños de la compañía pretenden vender la compañía y entonces maquillan el balance para presentar otra realidad económica de la compañía o esconder problemas financieros. También el fraude es una situación que no desaparece. Está ahí siempre latente en nuestras estrategias y en el diario vivir. Es por eso que nosotros tenemos que pensar siempre cómo tratar de aminorarlo, pero el fraude siempre es latente. Mire, el fraude no se puede detectar en el 100%, es imposible. Nosotros como expertos examinadores de fraude, cuando estamos en una investigación, llegamos hasta donde es posible, pero nosotros tenemos un enemigo grande que se llama tiempo. Nosotros no podemos escudriñar hasta lo último. Aparte que cuando en el fraude hay ciertos elementos y la persona empieza a robar o a cometer el fraude, muchas veces empiezan con cosas muy pequeñas que no se perciben a simple vista. Por ejemplo, no sé si las personas conocen de que el promedio para detectar un fraude es de 18 meses. Pero si el fraude lo comete, por ejemplo, el staff de la compañía, si es un fraude de cuello blanco, puede ser más de 24 meses. Y tenemos claros ejemplos acá de 6 años cometiendo un fraude. O, por ejemplo, el caso de Bernard Madoff, que fueron 25 años y las pérdidas fueron 50 billones de dólares. No siempre los valores son sujeto de fraude, el tiempo es sujeto de fraude. Las personas que marcan sus tarjetas en las compañías cuando llegan y se van, entonces llegan más tarde, se van más temprano, eso es fraude. Cuando las personas utilizan el tiempo laboral para hacer cosas personales, eso es fraude. No son valores, pero es fraude. El fraude también es directamente proporcional al tamaño de la empresa. Entre más grande la empresa, más probabilidad de fraude hay, porque hay más riesgos, hay más contrapartes que manejar, hay más clientes, hay más cartera, hay más inventario. El monto de la pérdida de fraude, por ejemplo, depende de la posición del perpetrador. Por ejemplo, si es una posición, si el perpetrador está en una posición de bajo perfil, el fraude puede ser pequeño comparado con el fraude cometido por el staff de la compañía o el gerente de la compañía. La mayoría de los perpetradores no tienen antecedentes penales. ¿Sabe por qué? Porque no se denuncia. Hay un problema moral, de vergüenza,
nosotros no somos solidarios. Tenemos compañeros que nos dicen: ¿cómo te parece que mi secretaria cometió fraude hoy y se llevó 80 millones de pesos y lo único que nosotros hacemos es burlarnos de eso? Entonces a la gente le da vergüenza, hay un tema moral y de vergüenza por no denunciar. Entonces el perpetrador siempre va a buscar dónde hacer su daño. Eso no es ni que la primera vez que lo hacía, no. Él se va para otra compañía y sigue haciendo lo mismo. Tengo casos. Esta persona trabajó en una empresa muy grande, le cogieron 250 millones de fraude, tuvo 2 años de casa por cárcel. En ese proceso se dieron cuenta que en la anterior compañía donde ella trabajaba también cometió fraude, y en este momento la persona pues ya está libre trabajando en una entidad gubernamental. Se estima que el fraude ocupa o cuesta el 5% de los ingresos brutos del sector privado y el 10% de los ingresos en el sector público. Es inmensamente gigante, es extraordinariamente gigante, y en el sector público se acentúa más por el caso de la corrupción. Los controles internos implementados pueden rebasar la habilidad y la creatividad, la capacidad de los perpetradores. Yo les explicaba ahorita, es que a veces existe un desbalance. Nosotros no estamos siendo proactivos, nosotros estamos siendo reactivos. Me roban y yo corrijo, me atacan y yo corrijo. Si nosotros cambiamos la concepción de yo prevengo y yo detecto y no me atacan, esto es más barato, es más disuasivo, y obviamente no gasto tanto tiempo en investigaciones. Así es. Uno de los mayores problemas que tenemos en el fraude, doctor Diosa, es que los gerentes de las compañías toman la prevención de fraude como un gasto y no como una inversión. Pero hoy vamos a demostrarles a estas personas cómo un fraude afecta mi estado de resultados, de qué tamaño, que es mejor tener un plan de prevención que dejar que suceda como tal. Exacto, sí, que dejar que pase. El fraude también puede ser cometido en cualquier área de la empresa, no solamente en la parte contable, no solamente en el área de inventarios o de tesorería. ¿Qué tal en la parte del reciclaje, por ejemplo, o en la basura? ¿Quién creyera? No necesariamente requiere estructuras muy elaboradas para su ejecución. Por ejemplo, una sola persona en un solo ataque se puede llevar 1.000 millones de pesos. Así es. El fraude se encuentra en todas las esferas empresariales y afecta a grandes, medianas y a pequeñas empresas. El fraude es totalmente incluyente a nivel social y a nivel comercial. Es así. Estos son los aspectos más importantes que tenemos de fraude. También tenemos entonces, digamos, los detalles técnicos acerca del fraude, que los estaremos viendo más adelante, y los pronunciamientos de las instituciones que repercuten en el aspecto contable y de fraude a nivel mundial. Doctora Marta, muy amable por el análisis. Gracias. Sean entonces bienvenidos al análisis y a todo el especial completo de fraude corporativo en este caso. Nos puede visitar en www.forum.com.co y allí consultar todo el tema de interés. Adicional a ello, descargue la normatividad, jurisprudencia y doctrina en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Forum Análisis. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.